La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a DTV Noticias. Mi nombre es Verónica Benaín y por estos minutos vamos a estar repasando la información más importante de la Cámara de Diputados de la Nación. Y por eso ya nos vamos a meter con los títulos principales. Presupuesto 2021. La diputada del Frente de Todos, Blanca Osuna, rescató que la aprobación del presupuesto se dio en estos términos porque el gobierno pudo encarar con altura una deuda mal contraída. El oficialismo debe dejar de buscar culpas y mirar para atrás. Así lo dijo el radical Atilio Benedetti, quien destacó su preocupación por este presupuesto, afirmando que la economía real se ha paralizado por completo. Comisión de Legislación Penal. Con la participación de distintos especialistas en la materia, la comisión comenzó el tratamiento de las modificaciones al Código Penal en relación a homicidio vehicular y lesiones. Reunión conjunta de las comisiones de Derechos Humanos y de Legislación del Trabajo. Se tratará la inscripción de la condición de detenido desaparecido en los legajos laborales de los trabajadores víctimas del terrorismo de Estado y dentro del sector privado. Bueno, y vamos a comenzar con la primera de las informaciones, porque hoy la Comisión de Legislación Penal que preside Carolina Gaylar estuvo tratando un tema muy preocupante y que tiene que ver con las muertes debido a las picadas ilegales que se corren en nuestro país. En ese sentido, estuvo hablando dentro del marco de esta comisión el titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Martín Carignano. Yo quiero recordar lo que me dijo una diputada en el momento de la presentación del proyecto hace unas semanas, y me dice, la verdad, Pablo, que agravar las penas por homicidios viales es una cuestión compleja, porque nadie sale a matar con su auto. Pero eso sí, con una picada es diferente. Estamos todos de acuerdo que quien corre una picada se representa claramente que puede matar a alguien y no le importa nada. Entonces, esto no es mano dura, no es punitivismo, no es venganza, es simplemente llamar las cosas por su nombre. No podemos igualar hacia arriba todos los hechos vinculados con la velocidad, pero tampoco podemos igualar hacia abajo y transformar un homicidio como consecuencia de una picada ilegal en un mero culposo por exceso de velocidad como agravante. Lo último que quiero decir es compartir con ustedes el tratamiento que otros países le dan a este delito, para que veamos dónde estamos parados. En Alemania, por ejemplo, matar como consecuencia de una competencia ilegal de velocidad tiene un mínimo de 10 y un máximo de perpetua. Holanda, 9 años. España, 9 años. Canadá, un mínimo de 7, máximo 14. Reino Unido, lo mismo. Entonces, las sanciones para este delito son mucho más serias que las que tenemos nosotros. ¿Podemos describir a todos estos países como retribucionistas, punitivistas o de mano dura? No, claramente no. No se nos ocurriría. Entonces, por todo esto, yo les pido humildemente que aprueben, que lleven adelante este proyecto de reforma. Se los pido por Tayel, se los pido por Kevin y se los pido por todos los chicos que merecen crecer en un país donde la amenaza de que un conductor homicida termine con sus vidas ya no exista.
Y en esta comisión estuvo participando también Noelia, la mamá de Tayel, un nene de 6 años que falleció debido a la imprudencia de quienes corrían carreras de picadas en medio de las calles donde más circulan las personas en La Matanza. Por eso, en este sentido, también se convocó para hablar de esta situación a Jorge Armando Roldán, quien es el fiscal general de casación de la provincia de Buenos Aires, y escuchamos lo que decía. Celebro que haya 2 proyectos, digamos, en similar sentido, justamente intentando dar respuesta a este fuerte reclamo social. En cuanto a la escala penal, si bien el mínimo previsto en el artículo 84 bis implica que casi la totalidad de los casos deberían ser no excarcelables o de cumplimiento efectivo, salvo que se individualice en el mínimo, el máximo previsto para la culpa temeraria, 6 años, no llega ni siquiera a tocar el mínimo del homicidio doloso, que son 8 años. Sin embargo, es proporcional que desde el punto de vista valorativo se adjudique la misma pena que al homicidio doloso cuando existe un desprecio de la vida de esa magnitud. Ese desprecio, podríamos preguntarnos, ¿configura el dolo eventual aplicado tan desigualmente en la jurisprudencia? En opinión, con toda seguridad que la respuesta es afirmativa. Por lo tanto, propicio, digamos, con beneplácito, que se concreten algunos de estos 2 proyectos que en definitiva, como dije al principio, no sería más que dar una respuesta justa a la sociedad y especialmente a las víctimas que vienen clamando por justicia de modo diario ante nuestros estados. Según lo que comentaban en esta comisión, nada mata más en nuestro país a jóvenes y a niños que la inseguridad vial, y esta conducta de correr picadas, correr a máxima velocidad, competir e incluso armar los autos para poder hacer esta práctica no está tipificada como tal en el Código Penal, y por eso se está trabajando en esta comisión para lograr un proyecto que pueda dar estas respuestas desde el Congreso de la Nación a esta problemática y no llegar a tener más víctimas fatales debido a este problema. Y para profundizar en las 2 iniciativas que se presentaron en la Comisión de Legislación Penal, vamos a hablar con uno de los autores de uno de los proyectos. Hablamos del diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez, que ya está en pantalla con nosotros. Gutiérrez, muy buenos días, gracias por estos minutos con DTV Noticias. Un placer saludarlo. Bueno, la verdad para mí también, trabajando en temas que hacen al interés de los bonaerenses y de los argentinos en tiempos difíciles, pero el Congreso y la Cámara de Diputados lo hace. Hoy tuvimos una reunión muy interesante para tratar un tema conocido por todos, las picadas de las muertes. Cuando las personas, ya saliendo de un esquema imprudente de manejo, toman la decisión de preparar sus autos, llevarlos a talleres mecánicos, transformarlos en autos de carrera, y toda una organización, se vende por internet, se publicita estas actividades y hay un claro menosprecio por la vida humana. Totalmente. Cuando se corren en arterias transitadas, en la vía pública, tal vez vos, tu familia, quien nos está escuchando, que va transitando con su auto, escucha un ruido aterrador, o viene una motocicleta en una goma, y bueno, a veces esas cosas terminan impactando contra las vecinas. En este caso, fue Tayel, un nenito de 6 años en La Matanza, que como cualquier otro día salió con sus papás a disfrutar del día, de su familia, y otro tomó otra decisión, la de correr enardecidamente, y terminó matándolo. Bueno, esto nos lleva a terribles recuerdos, ¿no? Recordamos la lucha incansable también de Vivian Perrone tras el fallecimiento de Kevin, y en este sentido también recordar que se presentó en el día de hoy 2 iniciativas, la de su autoría, pero también la de María Luján Rey por la oposición. Básicamente, ¿qué es lo que establecen? Porque se decía que tienen muchos puntos en común y se va a buscar unificar los proyectos, ¿no?
Así es, trabajaremos en conjunto para que en esta cadena de hechos que los jueces luego no puedan resolver haciendo justicia, como fue el de Kevin, y su mamá Vivian, que tanto trabaja desde Madres del Dolor. Bueno, María Luján también hoy presentó un proyecto, ya en estas horas los equipos empezarán a trabajar en conjunto y poder decirle a la ciudadanía que el Congreso, desde el consenso, desde sus expertos, de haber llamado a todos los jueces, quienes hoy vinieron a la Cámara de Diputados son los que resuelven estos problemas, pero además son los profesores de la universidad, son los que escriben los libros, son la fuente de creación del derecho, y ellos estuvieron de acuerdo en que había un vacío, que esta herramienta les va a permitir dar una mejor respuesta, porque cuando el dolor ocurre, cuando sucedió la lesión, la muerte, quien sigue en nuestra tarea es la justicia. Entonces nosotros como Poder Legislativo tenemos que entregarle una herramienta que sirva y que permita afianzar la justicia y llevar un poco de reparación. Diputado, el director de Seguridad Vial nombraba ciertas cifras y penalidades en distintos países de Europa, pero también de Latinoamérica. ¿El proyecto de ley que está trabajando prevé algún tipo de años, de cantidad de años para penalizar esta acción o práctica que se pretende incorporar en el Código Penal? Así es, Pablo fue muy claro explicando. Nosotros tenemos dos formas de desarrollar las acciones en nuestra vida, desde la óptica que las mira el derecho. Por imprudencia, negligencia o impericia, que tiene una pena menor, quien va transitando en su auto y tuvo un descuido, o miró su celular, o no prestó atención al tránsito y produce una lesión, y quien lo hace intencionadamente, quien toma la decisión de matar a otro y puede utilizar un arma o puede utilizar un auto. En el medio había un gris para aquellas personas que desarrollan una conducta temeraria con menosprecio a la vida humana porque se lo representan. Claro. Representan que puede haber un accidente, que puede haber una víctima fatal, pero les importa más correr. Entonces apretan el acelerador en la vía pública como si fuera un autódromo. Cuando esto sucede, la pena va a ser asimilable a la del delito intencionado, de 8 a 25 años. Estamos receptando por primera vez una vieja figura que se llama el dolo eventual, que no tiene recepción legislativa y que siempre se han quejado los jueces, que se facilitaría mucho más la resolución de sus casos si lo tuviesen contemplado en el Código Penal. Los jueces y los intendentes, ¿no? Porque en este caso es una herramienta también para los municipios, donde sabemos que generalmente hay varios municipios, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que tienen esta práctica tan difícil de regular. Interesante tu reflexión, es así. Esta norma va a traer múltiples mensajes. Primero, a todos los que están hoy preparando su vehículo para llevarlo a correr en una vía pública, saber que ahora las consecuencias, a partir de un poder del Estado que les va a brindar herramientas a otro, van a ser muy diferentes. Hoy eran excarcelables, se iban a su casa, no pasaba nada. Si esta ley se aplica desde el momento cero, van a ser detenidos y nunca más van a poder estar comandando un vehículo en la vía pública. Y creo que los intendentes van a tener también una herramienta preventiva porque van a empezar a cesar estas actividades cuando se sientan perseguidos. Diputado, muchas gracias por su tiempo, por esta explicación de TV Noticias. Seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Bueno, y ahora nos vamos a meter con las repercusiones de la votación del presupuesto 2021. Lo decíamos en los títulos, vamos a escuchar la palabra de la diputada Blanca Osuna. La ley de educación nacional y la ley de financiamiento educativo, leyes emblemáticas del gobierno de Néstor Kirchner, en esos momentos discutíamos justamente cuáles son los parámetros que nos permitan evaluar en el tiempo ese compromiso que tanto para el Estado Nacional como
para los provinciales y Ciudad de Buenos Aires queden claros y se puedan medir, que sean medibles, porque si no queda atado a los discursos que podemos hacer los políticos en un debate. Digo, no, tiene que haber esos parámetros que midan el Estado, las organizaciones sindicales, las organizaciones no gubernamentales que van haciendo seguimiento. Bueno, y ahí apareció ese equivalente con el Producto Bruto Interno, ese 6% del Producto Bruto Interno en un presupuesto consolidado entre nación y provincia fue la meta, que se cumplió y se sobrepasó hasta el 2015 y que después tuvo una disminución, la verdad, decreciente y notable, pero con otro elemento. El Producto Bruto Interno se fue también modificando. Claro. Entonces, en un momento donde, yo me acuerdo cuando aprobábamos esa ley, que celebrábamos que el flujo de recursos para educación iba a tener una doble vía. Por un lado, porque íbamos con esa meta de llegar al 6%, y por otro lado, porque el Producto Bruto venía creciendo. Entonces, en ese doble movimiento, educación, digo, como política, ganaba ampliamente. Pero ahora, digamos, la meta del 6% con un Producto Bruto que disminuye, bueno, no sé si es un parámetro relativo a considerarlo como meta. Lo tenemos ahí, pero creo que ese punto hay que repensarlo. Escuchábamos entonces la defensa de la diputada Blanca Osuna de este presupuesto 2021 que se aprobó en la Cámara de Diputados y ya giró al Senado de la Nación. Pero por el lado de la oposición estuvieron marcando su preocupación y por eso vamos a escuchar al diputado radical Atilio Benedetti, que también estuvo hablando en el programa de Karin Cohen. Hemos señalado inconsistencias en este presupuesto y sobre todo agravamiento de la situación económica o de los supuestos sobre los que se confeccionó el presupuesto en estos últimos 45 días. Digo esto en un espíritu constructivo, porque la verdad yo reclamaba anoche que el oficialismo deje de mirar para atrás, deje de buscar culpas. Creo que en este país, cuando terminemos de buscar culpas, parece que algunos, creo que en todo caso todos tenemos nuestra cuota de responsabilidad con lo que ha pasado en el país, con las dificultades, con estos índices de pobreza que tenemos, pero tenemos que mirar hacia adelante. Entonces, en este sentido, me parece que cuanto menos tiempo perdamos en poner culpas, más vamos a poder construir. Y bueno, yo manifesté preocupación porque desde que el ministro Guzmán vino a exponer a la comisión, que hace aproximadamente 30 días, se han agravado, el ministro nos planteaba es necesario tranquilizar la economía y yo creo que la economía real prácticamente se ha paralizado. Así que pusimos de manifiesto estas cuestiones, pusimos de manifiesto que la reactivación económica necesaria después de la pandemia tiene algunas otras limitantes. Mire, hay rubros como la construcción que está muy difícil conseguir insumos. Claro. Ya es muy difícil conseguir hierro, acero, cemento. Sí, sí. Así que espero que haya servido el debate también para que se tome nota de la realidad económica, para que el gobierno pueda avanzar en esta necesidad de poder llevar tranquilidad, pero no parálisis a la economía. El presupuesto que presentó el Gobierno Nacional en el mes de septiembre se trató el día miércoles en la Cámara de Diputados y se aprobó el día jueves. Continúa, como les decía, su camino legislativo en el Senado de la Nación. Pero ahora nos vamos a meter en una situación que también preocupa y muchísimo y está vinculada a la cantidad de fallecidos y contagios por el VIH, pero para profundizar sobre un nuevo proyecto de ley que se presenta por tercera vez en el Congreso de la Nación, vamos a compartir con nuestra compañera de trabajo especialista en estos temas, Mariana Carvajal. Gracias por estos minutos con DTV Noticias. Bueno, usted es la que sabe. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Bien. Un gusto. Mira, sí, como vos señalabas, se presentó esta semana un proyecto de ley para modificar la ley vigente, que es la 23.798, que cumplió 30 años. En su momento, claro, fue una ley de avanzada, se sancionó en 1991 y Argentina desde entonces da cobertura gratuita
para los tratamientos de VIH, algo que no ocurre en la mayoría de los países. Digo, esto hay que destacarlo. Sí. Ahora, ¿hay que ayornar la ley? Sí, claro, hay que ayornarla. Este proyecto viene con el acompañamiento de más de 40 ONGs. En la presentación estuvo también la viceministra Carla Bisotti, referentes de ONU-SIDA, perdón. Pero hay quienes desde algunos otros sectores plantean, incluso en la Comisión de Salud, a donde tiene giro, también tiene a legislación general y a presupuesto, que no tendría un tratamiento tan lineal, sino que la idea es seguir debatiendo el tema para llegar al mejor proyecto. ¿Qué trae este texto, ¿no? Entre otras cosas, vos sabés que todavía se piden los estudios preocupacionales cuando uno va a entrar a un trabajo, todavía, aunque no corresponde, se pide un test de VIH. Viste que te lo meten así como que no te das cuenta. Pero está incorporado, y exactamente. Puede ser, claro, factor de discriminación. El proyecto plantea claramente, lo prohíbe, y que si una persona a quien le hacen el test o tiene VIH es despedida, se presume que fue discriminada. También extiende, en realidad reduce para... Esto es muy importante porque hoy, Mariana, perdón que te interrumpa, esto es muy importante porque hoy, digamos, una persona en estas condiciones, y me parece que eso es el ojo que viene a poner este proyecto de ley, la situación social, ¿no?, de la persona en esta situación, no tiene cómo defenderse, ¿no? Si se despide de un trabajo, ¿cómo comprobar básicamente que es por esta situación de discriminación? Claro, el proyecto tiene una mirada integral de derechos humanos, interseccional. Es interesante, una mirada desde la diversidad también. El punto que quienes lo han leído en detalle y vienen trabajando la temática, incluso desde el Ministerio de Salud y en la Comisión de Salud, plantean que hay que hacerle algunos ajustes. Algunos de los ejes que generan algunas dudas es que propone la jubilación anticipada para personas con VIH entre 10 y 15 años según el género, y que no debería ser tan taxativo, sino de acuerdo al contexto. Hoy es una enfermedad crónica. Tal cual. Sabemos que los tratamientos han avanzado tanto científicamente en estos años que las personas que tienen VIH, si acceden a la medicación, a los tratamientos, pueden seguir su vida adelante y no es que mueren por las enfermedades asociadas al VIH, ¿no? Lo que sí es cierto que hay una población en situación de mayor vulnerabilidad social que aun cuando Argentina garantiza la gratuidad de los tratamientos, no accede porque tal vez no tiene dinero para ir para el colectivo, para ir hasta el hospital a buscar los medicamentos u otros factores que sabemos que ocurren. Hoy la mayor prevalencia de VIH está entre los grupos de mujeres trans, ¿no?, que sabemos que históricamente han sido muy discriminados. Y donde también se está avanzando un montón en la legislación. Va de la mano. Absolutamente, sí. Va de la mano, pero sabemos que siguen estando postergadas las personas trans porque lo han sido lamentablemente, históricamente, invisibilizadas, expulsadas de sus propias familias, sin poder acceder a la educación, a pesar que tenemos leyes en Argentina de avanzada, como la de identidad de género, por ejemplo, y el acceso a todo el abanico de tratamientos que contempla esta normativa. Pero lo cierto es que todavía es cierto que esta ley hay que ayornarla, habrá que ver el debate que se da en comisiones, tiene 3 giros. Es probable que no entre en lo corto que queda de este año legislativo. Bueno, pero por lo menos ya tiene el ingreso legislativo, que es muy importante para poder continuar el debate en lo que viene el año que viene. Mariana, no tenemos mucho más tiempo, a mí me interesa muchísimo y sé que tenés un montón de datos porque trabajás mucho en estos temas, pero me gustaría saber qué tenemos el domingo en Punto Género. Bueno, el domingo vamos a tratar un tema que para mí es muy urgente y que tiene que ver con una nueva ley de acceso de producción al cannabis medicinal. Sabemos que en el 2017 se aprobó una ley durante el macrismo, pero la reglamentación ha sido muy mala. Entonces se está trabajando en el Ejecutivo con una nueva reglamentación, pero en paralelo la diputada del Frente de Todos, Carolina Gaillar,
con el trabajo de una ONG, Mamá Cultiva, que vienen trabajando hace mucho, son mamás cuyos hijos necesitan del cannabis medicinal para una mejor calidad de vida. Y vamos a estar hablando con la diputada Carolina Gaylar y también con una referente de Mamá Cultiva, por qué es tan necesario y tan urgente que efectivamente el marco normativo para el acceso, la producción del cannabis medicinal se mejore y efectivamente y sea una realidad, ¿no? Porque se consigue, las mamás siguen autocultivando, pero con la amenaza de la persecución penal. Gracias, Mariana. Qué tema importantísimo. ¿Cuánta tela para cortar en esa situación, justamente porque hay mucho que quedó no legislado en esta falta de reglamentación y que hace que también uno no sepa qué cannabis puede comprar y qué no, ¿no? Así que muy interesante. Sí, vamos a estar prendidos. Son barreras. El domingo. El domingo a las 21 en Punto Género. Gracias, Mariana, un placer. Bueno, y nosotros llegamos hasta acá con toda la información de la Cámara de Diputados de la Nación. Ha sido un placer haberlos acompañado esta semana. Ya se reincorporará nuestra compañera de trabajo Magalí Arens. Así que, bueno, yo les digo hasta luego.